Also watching this, about an hour ago, Homeland Security Secretary Kristi Noem faced a line of tough questions from Democrats in a House committee hearing over worldwide threats to our own homeland. Among the topics, immigration, Venezuela, and funding for FEMA and counterterrorism efforts. So at one point, Representative Timothy Kennedy of New York blasted Noem for slashing federal dollars to his state's Homeland Security program fighting terrorism. Listen. Lo que ocurrió en esa sesión plenaria no fue solo otro momento de incomodidad política o un intercambio de acusaciones en otra audiencia del Congreso de los Estados Unidos. Fue el fiel retrato de una estructura de poder que se derrumba cuando se expone a la luz de la verdad. Kristi Noem, secretaria convocada para responder sobre una serie de decisiones administrativas controvertidas, no resistió el peso de los hechos. Cuando fue presionada por los parlamentarios demócratas ante los datos, las historias reales, los veteranos heridos y las familias destruidas por decisiones que partieron directamente de su cartera, simplemente se levantó y se marchó. Pero lo que hay detrás de esa salida repentina no es una cuestión de agenda o compromisos inaplazables, como ella intentó justificar. Es miedo, es huida. Es la reacción típica de quien no puede sostener una narrativa ante el impacto humano de sus decisiones. Y en ese momento, cada palabra intercambiada, cada pregunta incómoda, reveló mucho más de lo que 1000 discursos ensayados podrían revelar. Porque lo que estaba en juego allí no era una cuestión burocrática, era la dignidad de ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos veteranos de guerra, que fueron descartados por un sistema cínico, cruel e inhumano. Y cuando el congresista Seth Magaziner comenzó su serie de preguntas, el tono cambió. Ya no era una audiencia común, era una lección pública, un interrogatorio directo, firme, pero humano. Magaziner expuso el caso de Sejong Park, un veterano de guerra que recibió 2 disparos mientras servía a los Estados Unidos en Panamá en 1989. Después del servicio, enfrentó la batalla de la mayoría de los combatientes, el trastorno de estrés postraumático, seguido de un periodo de adicción. Pero Park se recuperó. Lleva 14 años limpio. Ha sido condecorado con el Corazón Púrpura y fue deportado por Kristi Noem a Corea, un país en el que no vive desde los 7 años. Cuando el congresista le preguntó directamente si le gustaría agradecer a Park por su servicio, Noem respondió con frialdad protocolaria. Cuando se le preguntó por qué lo había deportado, evadió la pregunta. Cuando se le planteó la posibilidad de revisar el caso, dudó. Y en ese momento, todo el país comprendió que no se trataba solo de un tecnicismo, se trataba de valores, de lo que realmente significa honrar a quienes han servido. Y si esto te indigna, si te duele, si sientes que hay algo muy malo sucediendo ante nuestros ojos, suscríbete ahora a este canal, porque aquí hablamos de lo que ellos intentan ocultar. Mostramos lo que los grandes medios prefieren ignorar. Y tu voz es parte de ello. La audiencia siguió y se volvió aún más intensa. Jim Brown, veterano de la Marina que luchó en la Guerra del Golfo, fue llamado a levantarse. La esposa de Jim, Donna, vive legalmente en Estados Unidos desde hace 48 años. Llegó de Irlanda cuando solo tenía 11 años. Y ahora lleva 4 meses detenida, enfrentándose a la deportación, acusada únicamente de haber emitido 2 cheques sin fondos, por valor de $80 hace más de una década. Ningún delito violento, ningún riesgo para la sociedad, solo un pasado común a millones de estadounidenses. Cuando se invitó a Kristi Noem a dar las gracias a Jim Brown por su servicio, lo hizo de nuevo con la misma frialdad distante. Y cuando se le preguntó sobre el caso de Donna, utilizó la vieja excusa de que solo cumple la ley. Pero todos allí sabían que ella tiene autoridad para conceder indultos, para conceder libertad condicional humanitaria, para ejercer la compasión, y elige no hacerlo, porque la máquina que dirige no está hecha de empatía, está hecha de castigo. Y cuando ves eso,
Cuando te das cuenta de que la misma estructura que envía a los jóvenes a la guerra luego los descarta como números, es imposible no indignarse. Y si tú también sientes esa rebeldía creciendo dentro de ti, comenta aquí abajo. Yo también estoy cansado, pero no me callaré. Puedes copiar y pegar, porque este espacio está hecho para aquellos que ya no soportan más ser ignorados. Y cuando comentas, le das voz a otros que sufren, fortaleces la comunidad. Y lo que es más importante, demuestras que todavía hay gente despierta. Kristi Noem se fue desmoronando en tiempo real. Con cada pregunta, su postura se volvía más vacilante, su retórica más genérica, sus respuestas más vacías. Y cuando la congresista MacGyver comenzó su turno de palabra, apenas podía terminar una frase sin ser interrumpida. Pero MacGyver no se echó atrás, fue directa. Preguntó si utilizar los recursos del DHS para perseguir a miembros del Congreso era o no un abuso de poder. Kristi intentó interrumpirla, como si la interrupción fuera suficiente para evitar la respuesta. Pero el silencio que siguió gritó más alto que cualquier justificación que ella pudiera ofrecer. A continuación, el congresista Dan Goldman tomó la delantera y desmontó, con frialdad jurídica, la narrativa de que el departamento dirigido por Noem solo estaba siguiendo los protocolos. Goldman preguntó algo sencillo. ¿El asilo es una vía legal para emigrar a Estados Unidos? Kristi tuvo que admitir que sí, y entonces él remató. Si alguien con una solicitud de asilo en trámite es deportado, eso es ilegal, y ella lo sabía, y aún así permitió que se produjeran deportaciones ilegales. A esas alturas, el rostro de Noem ya revelaba el desgaste. Intentaba escapar por los lados. Mencionaba al gobierno de Biden, hablaba de otras administraciones. Pero la verdad estaba ahí, desnuda, clara e irreversible. Ella permitió, autorizó y mantuvo prácticas ilegales. Y cuando Goldman insistió, ella evadió la pregunta. Y entonces, de forma casi teatral, anunció que tenía que marcharse porque tenía otro compromiso con el Consejo de la FEMA, un momento tan conveniente como cobarde. Y mientras salía de la sala, fue abucheada. Gritos de "How dare you" resonaron, como si las paredes de ese Congreso, durante tanto tiempo insensibles, finalmente hubieran escuchado el clamor de quienes están fuera. Y aquí es importante recordar que este no es un caso aislado, que esta huida no es un gesto puntual, es una pauta, un reflejo de una generación de líderes que no soporta ser cuestionada, que utiliza el poder como escudo, que se esconde detrás de cargos mientras destruye vidas. Y si quieres seguir viendo cómo se exponen estas verdades, suscríbete al canal. No es solo una forma de apoyar, es una forma de resistir, porque aquí cada vídeo es un acto de memoria. Cada denuncia es una forma de no dejar que el silencio venza. La audiencia tuvo aún más momentos brutales. Los congresistas revelaron que el departamento dirigido por Noem violó órdenes judiciales, que deportó a personas a prisiones en El Salvador, incluso después de que la justicia prohibiera esos vuelos, que continuaron operando centros de detención con denuncias de tortura, violaciones y uso de armas químicas contra civiles. Y cuando se le preguntó, ella lo negó, incluso ante informes, documentos y testimonios, incluso con los ojos de la historia fijos en ella. Kristi Noem eligió mentir, una y otra vez. Y al final, cuando ya no había salida, salió de la sala, como si, al dar la espalda, pudiera borrar todo lo que se había expuesto. Pero el mundo lo vio. Y la verdad, cuando se dice de forma clara, valiente y sin miedo, ya no se puede deshacer. Pero incluso con toda esta exposición, con todos los datos, con todas las víctimas expuestas ante la audiencia pública, el escudo institucional de Kristi Noem se mantuvo activo hasta el último momento. Sabía que, por mucho que gritaran los parlamentarios, por mucho que se dijera la verdad sin tapujos, el sistema seguía protegiendo a figuras como ella.
Y tal vez por eso mantuvo su tono arrogante, su postura desafiante y sus respuestas vagas, incluso ante las lágrimas ocultas de quienes quedaron destrozados por sus decisiones. Esa impunidad calculada es lo que más enferma al espíritu democrático, la sensación de que algunos pueden hacer lo que quieran, que equivocarse es parte del juego político, que destruir familias es solo una consecuencia secundaria de una guerra ideológica. Pero no es así. El sufrimiento es real, el dolor es crudo. Y cuando el Estado da la espalda a quienes lo han dado todo por él, la democracia muere un poco más. Uno de los momentos más importantes de la audiencia fue cuando los congresistas citaron más de 170 casos documentados de ciudadanos estadounidenses detenidos ilegalmente por agentes de inmigración. Casos en los que la simple comprobación de documentos se convirtió en días de encarcelamiento, agresiones, aislamiento. Personas que nacieron en este país y son tratadas como invasoras, como delincuentes, como desechables. Y ante estos relatos, la postura de Kristi Noem fue de absoluto negacionismo. Repetía como un disco rayado que cumple la ley, que no tiene control sobre cada caso individual, que sus agentes no detienen a ciudadanos. Pero la verdad plasmada en los informes, en los vídeos, en los testimonios, gritaba lo contrario. Lo que vimos en esa sala fue más que un enfrentamiento político, fue un choque moral. Por un lado, parlamentarios tratando de defender la dignidad humana, luchando por mantener algún vestigio de justicia en un sistema corroído. Por otro, una secretaria que representa no solo una gestión, sino toda una lógica de brutalidad institucionalizada. Y lo que hace que todo sea aún más grave es la frialdad con la que estas acciones se tratan como números, como estadísticas, como resultados eficaces de una política de seguridad. No se trata solo de control migratorio, se trata de vidas, de padres separados de sus hijos, de esposas encarceladas por errores irrelevantes cometidos hace décadas, de veteranos expulsados del país que defendieron con su propio cuerpo. Y en el centro de todo esto está la maquinaria burocrática que dirige Kristi Noem, un sistema que se alimenta del miedo, que justifica cualquier atrocidad con el argumento del orden, que criminaliza la vulnerabilidad y convierte el dolor en espectáculo. Y sí, espectáculo, porque por si fuera poco el horror institucional, el Departamento de Seguridad Nacional aún tuvo la osadía de convertir la violencia en propaganda. Difundió vídeos burlones con agentes arrestando a inmigrantes al son de canciones populares, en un tono casi publicitario, promocionando lo que llamaron la temporada de las esposas. Incluso utilizaron canciones protegidas por derechos de autor para componer la banda sonora de esta farsa. Cuando la artista Sabrina Carpenter descubrió que su canción había sido utilizada sin autorización para ilustrar las detenciones de migrantes, se rebeló públicamente. Su denuncia se volvió viral, llegando a más de 130 millones de personas en pocas horas. Y solo entonces, ante la presión pública y la vergüenza mediática, el vídeo fue retirado. Pero el daño ya estaba hecho. El gobierno había revelado no solo su insensibilidad, sino su total desconexión con la realidad humana que hay detrás de las políticas que aplica. Lo peor de todo es que Kristi Noem, incluso después de enfrentarse a este vergonzoso episodio, ni siquiera se disculpó. Tampoco reconoció el error. Siguió como si nada hubiera pasado, como si fuera normal utilizar la imagen del dolor ajeno para reforzar narrativas políticas. Y este patrón de conducta no es nuevo. Durante todo su mandato, ella y su equipo promovieron acciones destinadas a reforzar la imagen de fuerza, control y firmeza. Pero detrás de la dura fachada, lo que hay es un profundo desprecio por la compasión. Y cuando la fuerza se utiliza para castigar a los débiles, el poder se convierte en tiranía. Si sientes esto, si reconoces que lo que está sucediendo ha sobrepasado todos los límites éticos y morales,
Este canal es para ti. Aquí no se trata de partidos, se trata de humanidad. Se trata de denunciar lo que nadie más quiere mostrar, y tu presencia aquí marca la diferencia. La audiencia, que debería haber sido una oportunidad para aclarar las cosas, se convirtió en un tribunal moral. Los diputados citaron el uso de armas químicas contra civiles en Chicago, incluso después de que las órdenes judiciales prohibieran expresamente este tipo de acciones. Informaron de que, bajo el liderazgo de Kristi Noem, se mantuvieron los vuelos de deportación a regiones notoriamente peligrosas, ignorando por completo las decisiones judiciales. En una de las denuncias más graves, se afirmó que el departamento siguió enviando migrantes a una megaprisión en El Salvador, incluso después de que la Corte Suprema ordenara la suspensión inmediata de esos vuelos. Lo más impactante es que estas acciones no son solo fallos administrativos. Son violaciones constitucionales, son crímenes contra la dignidad humana, y cuando la máxima representante de un organismo se niega a admitir los errores, a revisar los casos, a dialogar con respeto con el Congreso y con el pueblo, no solo está siendo omisa, está siendo cómplice. ¿Y cómplice de qué? De un sistema que elige ignorar el sufrimiento ajeno, de una máquina que decide quién merece dignidad y quién merece ser descartado, de una lógica que convierte a las víctimas en estadísticas y a los culpables en héroes. Cuando los diputados revelaron que más de 75,000 personas habían sido detenidas en los últimos meses sin antecedentes penales, la reacción de Kristi Noem fue negarlo. Cuando revelaron que cientos de personas habían sido agredidas en centros de detención, su respuesta fue decir que cumple con los protocolos. Cuando le preguntaron si tenía conocimiento de las denuncias de violación y tortura, eludió la pregunta y alegó que no era su función cuestionar las decisiones judiciales y, a pesar de todo esto, permaneció en el cargo. La prensa sigue escuchándola con respeto, sigue presentándose como líder política. Esto demuestra hasta qué punto el sistema sigue permitiendo, protegiendo y encubriendo a figuras que, como mínimo, deberían responder legalmente por su conducta. Y por eso existe este canal, para que la verdad tenga dónde resonar, para que las historias olvidadas tengan dónde ser contadas, para que nadie más se sienta solo ante tanta injusticia. Y si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si sientes que necesitas formar parte de algo más grande, comenta aquí abajo. Puedes escribir, puedes desahogarte, porque cuando miles de personas comentan, cuando las voces se unen, algo empieza a cambiar. Y ese es el cambio que buscamos, con cada vídeo, con cada denuncia, con cada verdad revelada. Lo que quizá Kristi Noem y todos aquellos que operan a este nivel de inhumanidad aún no han comprendido es que hay un límite, un punto en el que la sociedad comienza a reaccionar, no solo con indignación, sino con una movilización real, porque cuando se deporta a veteranos, cuando se encarcela a esposas por delitos que no hacen daño a nadie, cuando se detiene por error a ciudadanos estadounidenses y se les trata como invasores, ya no estamos ante fallos administrativos. Estamos ante un colapso moral, y fue ese colapso el que quedó al descubierto en esa audiencia. Cada pregunta formulada, cada dato revelado, cada silencio de Kristi Noem, todo ello sumado compuso un retrato imposible de borrar. El retrato de un gobierno que ha perdido toda conexión con la empatía, con la legalidad, con el respeto por la condición humana. Y lo más doloroso de todo esto es darse cuenta de que no se trata solo de una gestora mal preparada o de una secretaria insensible. Se trata de todo un sistema que premia la crueldad y castiga la compasión, que recompensa a quienes muestran fuerza bruta y desacredita a quienes claman por justicia, que convierte a los funcionarios públicos en herramientas de opresión, autorizados a violar derechos, romper familias y aún así sonreír ante las cámaras como si estuvieran haciendo bien su trabajo. La audiencia también reveló otra cara oscura de este sistema, la manipulación de la información.
Los congresistas citaron informes, artículos y datos que mostraban que más de 170 ciudadanos estadounidenses habían sido detenidos indebidamente, que las deportaciones continuaron incluso después de las decisiones judiciales, que el uso excesivo de la fuerza se había convertido en algo habitual en varias operaciones coordinadas por el DHS. Y en todos los casos, la respuesta de la secretaria fue la misma: negar, minimizar, responsabilizar a terceros. Esto es más que una negación, es un intento consciente de borrar las huellas de la verdad, de controlar la narrativa, de hacer parecer que los errores no existen o no son tan graves. Pero no hay forma de ocultar los rostros de aquellos que se han visto afectados. No hay forma de negar los ojos vacíos de un veterano enviado a un país que no conoce. No hay forma de justificar el llanto de un niño que vio cómo hombres armados se llevaban a su madre en medio de la noche. Y por mucho que intenten silenciar esas voces, siguen resonando, siguen apareciendo en cada vídeo, en cada testimonio, en cada audiencia como la que hemos presenciado. Y cuando la secretaria abandona la sala, no es solo un gesto de desprecio, es también un intento de protegerse de la verdad que ya es ineludible. Lo que la audiencia nos ha mostrado es que existe una resistencia, parlamentarios que no están dispuestos a bajar la cabeza, comunidades enteras que se organizan para protegerse unas a otras frente a una maquinaria estatal que debería protegerlas, pero que se ha convertido en una amenaza, y este movimiento necesita crecer, necesita voz, necesita espacio, y por eso existe este canal, para dar nombre a las víctimas, para revelar los rostros detrás de las estadísticas, para gritar donde el sistema intenta callar. Durante la audiencia escuchamos testimonios de parlamentarios que se negaron a permitir que la sesión se convirtiera en otra puesta en escena burocrática. Exigieron respuestas, se indignaron, dijeron basta. Y es esa energía la que debe extenderse, porque lo que está en juego no es solo la reputación de una secretaria, es el futuro de una nación que dice ser libre, pero que encarcela a inocentes, que dice proteger, pero abandona, que dice servir al pueblo, pero solo sirve a sus propios intereses. Con cada nueva revelación, con cada nueva denuncia, Kristi Noem se mostraba más desconectada de la realidad. Representa a una élite política que ya no ve al pueblo, que vive en una burbuja donde los datos humanos se convierten en hojas de cálculo, donde las decisiones de vida o muerte se tratan como indicadores de eficiencia. Pero el pueblo está despertando, la gente está viendo, y la verdad se está filtrando por las grietas de un sistema que intenta mantenerse intacto, pero que ya no puede ocultar las fisuras. La cuestión ahora es, ¿qué haremos con esa verdad? ¿La olvidaremos? ¿Dejaremos que se pierda entre nuevos escándalos? ¿O la utilizaremos como punto de partida para exigir un cambio real? La elección es nuestra y comienza con pequeños gestos, como dar me gusta a este vídeo, como comentar, como compartir, como suscribirse. Sí, parece poco, pero cada una de estas acciones amplía el mensaje, fortalece la resistencia, demuestra que hay un pueblo detrás de la indignación. Y si sientes que ya no puedes ignorar lo que está pasando, suscríbete ahora, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo un canal de información, es un espacio de lucha, un lugar donde el dolor encuentra voz, donde la injusticia encuentra respuesta y donde la verdad, por dolorosa que sea, tiene espacio para brillar. En los últimos minutos de la audiencia, un último diputado se aseguró de recordar algo que muchos prefieren olvidar, que la Corte Suprema, a pesar de su controvertida composición, ya ha emitido decisiones claras sobre los límites de la acción del DHS, que se han incumplido órdenes judiciales bajo el liderazgo de Kristi Noem, que las prácticas ilegales se han convertido en rutina y que, ante todo esto, lo mínimo que se espera es responsabilidad. Pero esa palabra, por desgracia, parece haber sido borrada del vocabulario de muchos de los que hoy ocupan puestos de mando. Lo más simbólico es que, incluso después de todo,
incluso con la huida ante las cámaras, incluso con la humillación pública, Kristi Noem salió protegida. Nadie la detuvo, nadie la responsabilizó, no se abrió ningún proceso, no se anunció ninguna dimisión. Esto demuestra que el problema va mucho más allá de una persona. Es estructural, es sistémico, pero no es invencible. La historia ya ha demostrado que los regímenes autoritarios, por muy sólidos que parezcan, caen, que las estructuras injustas, por muy bien protegidas que estén, se derrumban. Y todo comienza con la verdad, con el valor de decir lo que hay que decir, con la audacia de mostrar lo que los poderosos intentan ocultar. Y si estás aquí ahora, leyendo estas palabras, eres parte de ello. Eres la prueba de que aún hay esperanza, de que aún hay gente dispuesta a luchar. La verdad está de nuestro lado y vencerá. Por eso, inscríbete, comparte, comenta y vuelve siempre, porque aquí la verdad tiene voz y nunca más será silenciada.